cómo tener una vida cristiana más profunda dentro del discipulado que fortalece. Cómo tener una vida cristiana más profunda. Y el día de hoy vamos a aperturar este capítulo con un hermoso salmo que el Señor pues trae para nosotros para poder abrir con broche de oro este segundo capítulo. Y se encuentra en el Salmo 42, versículo 7. Tal vez usted lo ha escuchado, es muy común este texto y hoy vamos a ampliar porque es el punto de apertura para poder profundizar sobre este segundo tema, cómo tener una vida cristiana más profunda. Dice el Salmo 42, 7 lo siguiente: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y quiero que puedas subrayar y quedarte con esta expresión inicial del texto. Un abismo llama a otro. Ya nos da la idea, ¿sí? La dimensión de lo que viene como alcance este término abismo. Es algo realmente profundo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Es lo que dice el salmista David. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista nos invita a ver no solamente en este texto, sino en su contexto, el capítulo, y podemos decir de que el salmista se lamenta. Es una expresión de lamento. Y para poder comprender el estado emocional del salmista, hay que profundizar un poco más respecto a lo que traía, a lo que escenifica todo el relato por lo que atravesaba David, porque cada uno de los salmos de David, detrás de ellos tiene un trasfondo profundo, realmente muy profundo. Y este texto nos invita a ver sobre lo que hoy el Señor quiere que como apertura de este capítulo 2 podamos empoderarnos a través de una comprensión total sobre el texto para poder encontrar la aplicación de cómo tener una vida cristiana más profunda. Ya si usted está siguiendo el hilo, sabe por dónde el Señor nos va a ir guiando respecto a la vida profunda que un cristiano tiene que tener de la mano del Señor. Este Salmo 42, tomando el versículo 7, es una poesía que típicamente la podríamos cualificar como hermosa, una poesía hermosa. El Salmo 42 expresa un grito profundo del corazón del pueblo de Dios durante un tiempo de angustia, un tiempo de adversidad, un tiempo de sufrimiento, un tiempo en el cual las cosas no salen como quisiéramos que funcionaran las cosas. En este sentido, el texto que hoy estamos tomando nos invita a buscar una pregunta de manera inmediata. ¿Qué significa exactamente que un abismo llama a otro? ¿Qué quiere decirnos el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, con esta palabra que es tan latente en aquella época de David, en la época del mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo su ministerio aquí en la tierra, en la época de los apóstoles, en la época de los primeros cristianos, el día de hoy para nosotros y hasta cuando el Señor así lo haya determinado dentro de su plan perfecto para toda la humanidad? ¿Qué significa exactamente que un abismo llama a otro? Hay algunas dudas sobre el escenario del Salmo 42 y ahí debaten entre uno y otro teólogo que buscan la manera de plantear su propuesta, y en medio de esto, cualquiera que fuera la propuesta, no deja de tener una riqueza espiritual para nosotros. No vamos a entrar en el debate de cuál es el escenario que puede dar mayor aplicación a nuestra vida en estos tiempos. Creo que todos van a tener una implicación directa y directa sobre nosotros. El autor parece haber estado fuera de Jerusalén y no haber podido regresar. Esa es una de las escenas que se plantean. Cuando dice,
como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza. Yo quiero que por un momento te puedas ubicar en esta expresión que dice aquí el salmista. Y para ello podemos nosotros ubicarnos en el Salmo 42, no solamente en el texto que tomé como referencia en esta noche, que es el versículo 7, sino poder seguir hilando algunos textos. Y en este sentido, el Salmo 42 nos hace ver a todos en esta noche lo siguiente. Dice este versículo: como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. Como yo fui con la multitud, dice el versículo 4 en la segunda parte de este versículo del capítulo 42. Como yo fui. En ese sentido, habla como si estuviera al este del río del Jordán, según lo que manifiesta también el versículo 6, y oye las burlas de un enemigo. Y eso está en el versículo 10. Y usted puede seguirme la lectura. En el versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Ahí da un punto geográfico, una referencia geográfica que lo ubica en una parte del Jordán. Y de acuerdo a lo que nos da los datos geográficos, estaría al este del río Jordán. El versículo 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Vemos acá en escena entonces una idea muy clara de lo que estaba enfrentando precisamente el pueblo. El autor parece haber estado fuera de Jerusalén y no haber podido regresar. En ese sentido, encontramos también otro escenario. Lo más probable es que el escenario sea este. Y aquí entran los hijos de Coré. Y el día sábado tuvimos la bendición también de escuchar en el tiempo de clamor y ayuno un testimonio importantísimo, ¿no? Respecto a lo que les pasó a los hijos de Coré desde el tiempo de Moisés, lo que fue restituido en el tiempo de David, y ahora los encontramos otra vez, pero en un texto muy importante que va a traer lección también a nuestras vidas. Y aquí podemos ver, según lo que mencionan algunos teólogos, sobre este escenario en donde aparecen los hijos de Coré, los líderes de la adoración del tabernáculo, a los que se les atribuye el salmo, acompañaban al rey David. Y aquí ya nos ubica en un contexto importante la vida de David, cuando fue expulsado de Jerusalén por su hijo rebelde. Y ese hijo rebelde que buscaba a David para matarlo, llamado Absalón, lo puede usted encontrar en 2 Samuel 15. Mientras David y sus fieles huían para salvar la vida, miraron atrás con tristeza a su hogar de Jerusalén. El Salmo 42 es un registro de sus pensamientos en aquel tiempo de exilio. Y decía hace un momento, los salmos de David siempre tienen un trasfondo que implica un momento muchas veces crucial en donde ese corazón conforme al Señor se expresa de una manera tal que nos invita a reflexionar de que en medio de cualquier situación siempre vamos a encontrar la presencia de Dios, respuesta de Dios, abrazo de Dios, auxilio de Dios, sustento de Dios. Y todo esto, amados hermanos, para poder buscar lo que hoy como tema se nos trae, llegar a tener una vida cristiana más profunda. Y qué mejor ejemplo, qué mejor testimonio por lo cual estaba pasando David y cómo él nos invita a ver la necesidad de poder tener una relación de intimidad y de profundidad con el Señor. En los versículos que nos llevan de una manera tal a la afirmación de que un abismo llama a otro. El
compositor dice que ha estado sediento de la presencia de Dios, como un ciervo que brama en busca de corrientes de agua. Y si regresamos a este salmo, el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué nivel de intimidad, qué nivel de relación, qué nivel de profundidad el que David experimentaba, a tal punto que en un momento tan crucial de exilio, de abandonar su casa, de abandonar su ciudad por la persecución de su hijo, él empieza entonando esta poesía con lo que realmente representa su relación con Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así dice David: clama por ti, oh Dios, el alma mía. En un momento difícil, en un momento de angustia, en un momento de persecución, amados hermanos, se revela y se devela el nivel de intimidad que debemos de tener delante del Señor, que debemos de tener con el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. En ese sentido, aquí los exiliados anhelaban a su Salvador entre lágrimas, mientras sus enemigos se burlaban de ellos. Era más poderosa la fe que el temor a los hombres. Era más poderosa la fe que se acrecentaba como consecuencia de una intimidad delante de Dios, que todos los ataques, burlas, acechos, persecución, amenaza de los enemigos. Hoy por hoy tal vez estarás atribulado, tal vez hay una enfermedad que acecha, tal vez hay una crisis financiera en tu hogar, tal vez hay una crisis en el matrimonio, tal vez estás el día de hoy con algún problema emocional o un problema personal en el trabajo, o te sientes intimidado por la inseguridad que estamos viviendo, o te sientes sin esperanza por la situación del país, o te sientes abrumado por la situación mundial. En medio de eso, así como David pudo clamar delante de Dios, hoy el Señor también quiere que tú y yo experimentemos ese mismo nivel de profundidad en nuestra relación con Él y podamos, a través de lo que en nuestro corazón el Señor produce, manifestarlo con un corazón contrito y humillado y poder acercarnos al Señor. Porque aislados de Jerusalén, los hijos de Coré solo podían recordar lo que era participar en la adoración con gritos de alegría en las posesiones festivas. Por eso yo no comprendo muchas veces cómo para la gente es tan fácil, tan sencillo desconectarse de todas las cosas de Dios. Es tan fácil dejar de asistir a la iglesia, es tan fácil dejar de orar, es tan fácil dejar de leer la Biblia, es tan fácil dejar de ayunar, es tan fácil dejar de activar en las cosas del reino. Cuando realmente tú tienes un verdadero estilo de vida, porque la vida en Cristo no es una carga. Por el amor de Dios, la vida en Cristo no es una carga. Y si tú lo has estado viendo como una carga, tienes un problema. Porque si antes sin Cristo, de lunes a domingo, tu vida estaba deleitándose en las cosas del infierno, disfrutando de todos los deleites de este mundo, y ahí no era carga, porque el lunes estabas en el mundo, el martes estabas en el mundo, el miércoles estabas en el mundo, y así sucesivamente hasta el domingo estabas en el mundo, y ahí no era una carga. Pero tu fin era destrucción, muerte, condenación. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, gloria a Dios por una iglesia viva y verdadera, que el autor de ese estatus de la iglesia es aquel que pagó el precio en la cruz, un precio tan alto, y fue su sangre preciosa, para que en la libertad que ahora tú puedas experimentar en Cristo Jesús, tú puedas vivir de lunes a domingo. Gloria a Dios, si el lunes puedo yo deleitarme en un tiempo de estudio,
bíblico. Si el martes puedo deleitarme en un tiempo de oración, si el miércoles me puedo deleitar en un tiempo de varones, si el jueves puedo deleitarme en un tiempo de estudio bíblico, si el viernes tengo un tiempo con las mujeres, si el sábado tengo clamor, ayuno, si tengo jóvenes y si el domingo tengo la oportunidad de congregarme. Gloria a Dios por ese estilo de vida. Algún tiempo atrás alguien una vez me dijo que parecemos de una denominación que viven como fanáticos en la iglesia. Pues bueno, amado hermano, y yo siempre digo, ¿y cuál es el problema? Si es nuestro estilo de vida, si es nuestra identidad, si es nuestro distintivo. Cristo Jesús no te dio una parte de su sangre, no te dio una parte de su vida. Él lo dio todo en la cruz del Calvario para que tú, sabia e inteligentemente, puedas retribuir todo también hacia Él. Esa es una vida cristocéntrica, no una vida religiosa. La vida religiosa es la que dice, hay una actividad más, un esto más, tanta carga, tanto tiempo. Bueno, pues si no puede asistir, no hay problema, pero no se queje. Dele gracias a Dios que aún podemos hacerlo. Porque mira cómo el autor, al análisis que estamos compartiendo en esta mañana, en esta noche, perdón, nos hace ver cómo los hijos de Coré solo podían tener el recuerdo de lo que era participar en la adoración con gritos de alegría en las procesiones festivas. Usted se imagina que mañana más tarde el occidente cambie 180 grados. Usted se imagina que mañana más tarde el occidente dé un giro a tal punto que a usted le prohíban la Biblia, que a usted le prohíban la libertad de culto, que a usted le prohíban reunirse en una iglesia, que a usted le prohíban incluso tener esta actividad de estudio virtual. Ahí sí vendrá, ay, cómo añoro yo aquella época. Cuando tuvimos nosotros hace 5 años que enfrentar una crisis mundial, por lo menos no viste en los últimos 100 años, como fue la pandemia del COVID-19, mucha gente añoraba con lágrimas el poder reencontrarse con sus hermanos, el poder tener una actividad nuevamente presencial, porque fuimos confinados, porque fuimos aislados, porque fuimos privados del derecho de circular libremente y de congregarnos en nuestra casa de oración. Y posteriormente, cuando ya se reactivó, ¿dónde estaban aquellos que añoraban todo eso? Hermanos, hermanos, lamentablemente, como dice aquel refrán coloquial en nuestro medio, y creo que no solamente en el Ecuador, sino en muchas partes de Latinoamérica, como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que, amados hermanos, todo esto que busca siempre una aplicación directa y confronta nuestro estilo de vida, es para ubicarnos y valorar lo que Dios nos ha dado. Si hablamos de un estado de vida profunda, cristocéntrica, en la vida del cristiano no hay espacio para la queja. En la vida del cristiano no se puede ver la vida cristocéntrica como una carga. Deleítese a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Es un deleite, no es una carga. El cantautor vacila entre la confianza en que pronto podrá alabar al Señor como lo hizo en el pasado y la desesperación de su aflicción actual. Imagínense en ese punto que puede significar lo uno o lo otro. ¿En qué momento tan crucial se encontraba este cantautor del Salmo? El lenguaje del Salmo 42 es poético y metafórico. Y el versículo 7, voy a utilizar otra versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El compositor retrata su angustia en sentido figurado. Es como si las olas y las mareas se abalanzaban sobre él. Los problemas y todo lo que significa incluso, y debemos de comprender algo, que para el judío, y lo hemos dicho en otros estudios, todo lo que tenga que ver
con el mar, M-A-R, ¿sí? Está relacionado con el mal, M-A-L. Y todo lo que venía del mar, históricamente, en lo que nos enseñan los historiadores de las costumbres judías, estaba relacionado a que todos los problemas para los judíos, en este caso, venían del mar. Siempre venían los problemas del mar, venía el saqueo, venía la violación, venía la muerte del mar. Y el salmista acá nos invita a ver en esta orientación a través del versículo 7 como metafórico y poético, ¿sí? Aquí retrata su angustia en sentido figurado. Y es como si las olas y las mareas estuvieran abalanzándose sobre él, revolcándole en uno y otro problema, sin dar la oportunidad al respiro. Los problemas arreciaban con un oleaje abrumador que venía tras otro, una tras otra. Yo no sé si a usted le ha pasado un momento de angustia en nuestras costas ecuatorianas, sobre todo en Villamil Playa, el mar es mucho más agitado. Y en algún momento dado usted tal vez ha estado en un tiempo de resaca, en un tiempo de oleaje, en un tiempo como también se lo identifica mar picado o mar bravo. Y si usted alguna vez tuvo la experiencia angustiante de lo que era tener que recibir ola tras ola y cómo lo arrastraban y cómo a veces la sensación enseguida que a usted lo abruma es de tan desesperante porque piensa que se va a ahogar. Y es algo así como el autor de este hermoso salmo nos invita a reflexionar sobre los problemas que arreciaban con una oleaje tan abrumadora que venía uno tras otro. Tal vez los problemas en tu vida no se acaban. Tal vez no sales de uno y llegó otro. Y ni bien agachaste la cabeza y llegó otro y otro y otro y la desesperanza comienza a tomarte. ¿Y qué haces en ese momento? David estaba siendo perseguido por su hijo y siempre me acuerdo de la historia de David con Absalón, pero también recuerdo un salmo precioso, el capítulo 4, versículo 8, cuando David siempre en tiempo de angustia, incluso en aquella época donde Absalón lo perseguía, él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Ese es un varón dichoso. Porque el mismo Jeremías dice en el capítulo 17, versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová. Imagínense la bendición que hay para los que confían en Jehová, a pesar de todo lo que pueda significar el entorno, el contexto mundial, en el contexto regional, nacional, local, lo que esté viviendo, no puede superar el amor y la misericordia de Dios. Jamás de los jamases. Y llegar a este nivel de conclusión en la vida de una persona que busca de Dios es por el nivel de profundidad en su relación. Las profundas pruebas a las que se enfrentaban seguían llegando como olas unas tras otras para el salmista. La palabra hebrea traducida en este texto, en el 42:7, donde encontramos la palabra abismo, se refiere a las profundidades más hondas del mar. Lo más hondo del mar, lo más profundo. Y los hijos de Coré, exiliados con David, habían perdido todo equilibrio y sentían como si las olas recurrentes de los problemas hubieran hundido sus almas en un océano sin fondo de tristeza y desesperación. El profeta Jonás utilizó un lenguaje similar para describir su aprieto tras la disciplina que Dios había traído a su vida. Y lo voy a referenciar Jonás capítulo 2, versículo 3, cuando dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Quiero compartirles a ustedes el pensamiento de una obra de dos hombres de Dios, James Smith y Robert Lee. Ellos elaboraron maravillosamente este significado. Un abismo llama a otro abismo. En una de sus obras,
lo dicen de la siguiente manera: lo profundo de la necesidad del hombre llama a lo profundo de la plenitud de Dios. Y lo profundo de la plenitud de Dios llama a lo profundo de la necesidad del hombre. Entre nuestro vacío y su todo suficiencia hay un gran abismo. Un abismo llama a otro abismo. La profunda misericordia de Dios necesita nuestro vacío en el que Él podría derramarse. Nada puede satisfacer plenamente la profundidad de nuestra necesidad, sino la profundidad de su todopoderosa plenitud. Realmente es un hermoso texto, un hermoso salmo, que a través de la vida de un hombre que experimentaba una relación tan íntima con Dios, hoy se nos pone como una antesala a lo que vamos a profundizar en este capítulo 2. Respecto a lo mencionado hasta el momento, llegamos a manera de pregunta el tema del capítulo 2. ¿Cómo entonces tener una vida cristiana más profunda? Yo no conozco el nivel de profundidad de su vida delante de Dios. Yo no lo conozco. Al final, tengo claro que por sus frutos cada uno va a dar a conocer quién es. Y esas son cosas que muchas veces incluso la gente aparenta lo que no es. Y bueno, alguien dijo por ahí, las apariencias engañan. E incluso los hombres de Dios son engañados por las apariencias de las personas a su alrededor. Acuérdense lo que le pasó a Samuel cuando llegó a la casa de Isaí. Le presentaron a los hijos de Isaí porque Samuel había sido enviado a la casa de Isaí para ungir al sucesor de Saúl, aquel rey que Dios iba a ungir ahí. Y Samuel se emocionó al ver el aspecto de las personas. Pero Dios le dio una lección grande a él y a nosotros también. No es lo que nuestros ojos ven, porque nosotros vemos limitadamente, pero Dios ve el corazón del hombre. Dios escudriña lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Y quién es el único que puede calificar y darle una valoración a nuestro nivel de profundidad e intimidad delante del Señor? Es Él, es Él. Porque tal vez hasta nosotros mismos podamos estar autoengañados. Así de sencillo. Bueno, sin más preámbulo, contestemos esta pregunta. ¿Cómo entonces tener una vida cristiana más profunda? En este capítulo, lo que el Señor nos va a traer como pautas es precisamente de que podamos ver a la luz de la Biblia, lo que permitirá que nosotros podamos tener ese nivel de profundidad en nuestra relación. Entonces, primero, tome apunte, desarrolla raíces profundas en el Señor. Es lo que tenemos que hacer, desarrollar raíces profundas en el Señor. Desarrollar raíces profundas en el Señor. Lucas capítulo 8, versículo 13, ya nos ubica en una hermosa parábola y es muy conocida. La parábola del sembrador. Vamos a ver el versículo 13 de Lucas 8 y dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos recomienda a nosotros para poder tener una vida cristiana más profunda? Es que tenemos que desarrollar raíces profundas en el Señor. ¿Cuántas personas a su alrededor hoy en día ya usted no las ve? Porque la parábola nos invita a ver a nosotros 4 tipos de terrenos, de suelos.
de corazones, como a usted mejor le aplique la analogía. 4 tipos. Y aquí estamos viendo aquellos que aquella palabra cayó sobre la roca. En otras palabras, cayó sobre piedra. Una piedra es algo tan duro, tan sólido, que no puede ninguna plantita echar raíz profunda. Así de sencillo. Por ello, la parábola del sembrador da varias razones por las que algunas de las semillas no pudieron crecer. De las 4 razones, hay 3 que no tuvieron raíces profundas. Solo aquella que cayó en buena tierra es la que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y usted mejor que nadie debe de saber qué tipo de terreno es. Usted mejor que nadie debe de saber si cayó entre espinos, junto al camino, o entre piedras, o cayó en buena tierra. ¿Usted cómo se calificaría en este día? Por sus frutos, obviamente, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿será acaso que te identificas como aquel terreno que creyó por algún tiempo, pero vinieron las dificultades, las adversidades, vinieron los conflictos, las pruebas, y bueno, se apartaron? Yo conozco y he perdido tal vez la cuenta. He perdido la cuenta, amados hermanos, porque como pastor he tenido momentos, y soy muy sincero en decirlo, momentos de flaqueza. Flaqueza en mi fe en el sentido que he dicho, parece que estoy arando en el mar, porque nos esforzamos por enseñar, nos esforzamos delante del Señor por compartir la sana enseñanza, para que tengan alimento espiritual. Y qué mejor si fuera todos los días, pero bueno, no se puede todos los días. Pero hay una inversión que obviamente yo no estoy invirtiendo aquí en la tierra, yo invierto en el reino de los cielos y sé que mi herencia será por la eternidad. Pero me da una tristeza de ver a veces el comportamiento de los hermanos, llenos de rencores, de odio, de celos, de pleito, de contienda, de chismes, de cuentos, bueno, de tantas cosas. Y por último, yo sé que la casa de oración es como un sinónimo a un hospital, ¿no? Tipo UCI. Pero en medio de eso, por lo menos seguimos avanzando con los que ahí el Señor en su tiempo irá perfeccionando la vida de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, el más pecador de todos. Y en ese sentido, yo digo, bueno, por lo menos están aquí esforzando y si seguimos en la lucha. Pero ¿qué de aquellos que nunca más regresaron? De aquellos que se fueron otra vez al mundo. De aquellos que otra vez viven su vida como que sin nada. De aquellos que se divorcian. De aquellos que se van detrás de un sueño y no importa el precio y destruyen sus hogares. De aquellos que obviamente buscan satisfacer la carne antes que el espíritu. O aquellos que vieron que las pruebas llegaron y volaron. Aquí la palabra nos está diciendo y nos está advirtiendo, cuidado con ser ese tipo de terreno. Porque, amado hermano, si hoy es el día de arrepentirnos, entonces tendremos que arrepentirnos. Porque el Señor nos está llamando por misericordia a que redireccionemos nuestra vida. Por eso esta parábola nos invita a ver a nosotros la semilla, en qué tipo de terreno está cayendo. Algunas semillas no pudieron crecer porque simplemente cayeron sobre la piedra. Jesús explicó que estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo. Yo les llamo corrida de caballo y parada de burro. Y es una expresión que la llevo por años, amados hermanos, y la utilizo en cualquier lugar. Pero al final es así. Hay mucha gente que quiere hacer de todo, que quiere hacer esto con gozo, con alegría. Gloria a Dios por aquello, pero no permanecen. No permanecen. Se desinflan fácilmente, se decepcionan fácilmente
y regresan otra vez por donde vinieron. E incluso creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan porque no tienen raíces. Un tiempo de prueba seguramente vendrá para todo cristiano. Si eres superficial, en el tiempo de la prueba caerás. Así de sencillo, caerás. Perdón. Por experiencia, puedo decir lo que he tenido la oportunidad de fijarme en que muchos cristianos no tienen raíces profundas. No tienen raíces profundas. No conocen a Dios por sí mismos. Ni siquiera pueden explicar por qué hacen lo que hacen. Algunos ni siquiera saben por qué pertenecen a una iglesia en particular. El otro día escuchaba el comentario constructivo de un cristiano referente a otro cristiano. Y decía que a él le preocupaba que la vida de esta persona, que ahora profesa ser cristiano, tenía tal nivel de deficiencia y era tan vacía que en realidad no sabía si era católico, evangélico, testigo de Jehová, no sabía realmente cómo presentar defensa de su fe. Porque, amados hermanos, las emociones son de corta duración. No basta con que usted vaya a la iglesia. No basta con que cargue una Biblia. Usted es el responsable de su vida espiritual, del estudio de la palabra, de su crecimiento personal. Así como está tan preocupado de sus 3 comidas diarias para alimentar el cuerpo, para que no caiga en enfermedad, para que no caiga su sistema inmunológico, con ese mismo nivel de responsabilidad, usted debe de estar constantemente preocupado por su comida espiritual diaria. Y no estamos hablando solo de una lectura, estamos hablando de un estudio, de escudriñar la palabra, de profundizar en el estudio, de buscar aplicación a su vida y de ponerla por práctica. Imagínese que estemos nosotros por enfrentar algún tipo de prueba mundial. En estos días, uno de los hombres más poderosos del mundo lo dijo en estas palabras: la tercera guerra mundial está más cerca que nunca, más cerca que nunca. ¿Usted tiene la idea de lo que es una tercera guerra mundial? ¿Usted sabe cuál va a ser el rol de la iglesia en una tercera guerra mundial? Porque no sabemos aún si es que dándose esa guerra, pues la iglesia ya fue arrebatada o todavía no es el tiempo de ser arrebatada la iglesia. Yo no lo sé. Usted tampoco lo sabe. Pero imagínese nuevamente enfrentar una situación mundial como la que enfrentamos hace 5 años, que no era precisamente una guerra. ¿Acaso usted ha visto el nivel de profundidad y de convicción de su vida espiritual? Discipulado que fortalece, quiere traer a nuestras vidas, a través de sus temáticas, realmente un escudriñamiento de nuestras propias vidas, una autoevaluación para poder determinar con un diagnóstico objetivo, pues obviamente un plan de acción emergente para corregir y cerrar todo tipo de brechas. Estoy hablando desde la vida espiritual. En ese sentido, mucha gente ni siquiera, hablando del nivel superficial que viven, ni siquiera la gente sabe para qué hay que dar ofrenda o para qué hay que diezmar. Y lo peor es que hay mucha gente, aunque no quiero que me saquen de contexto, pero tengo que decirlo, mucha gente le esconde la mano a Dios, no dándole a Dios lo que le corresponde. Es porque son superficiales. Porque una vida con un corazón sano es una vida delante del Señor con una relación profunda. Una vida superficial tiene un corazón enfermo, una vida mezquina, una vida que le dice al Señor: Señor, lo mío es mío y punto. Y ni siquiera sabe por qué se tiene que ofrendar o para qué va a diezmar en su vida. Cuando enfrentan un poco de crítica, incluso se confunden y están indefensos.
por no tener una experiencia personal con Dios, estas personas que nunca pueden decir, Dios me habló, y no lo dejo abierto, porque no quiero que me saques de contexto y me vas a traer mañana más tarde una nueva revelación. Lo digo literal y completamente. Dios me habló por medio de su palabra. Hay personas que ni siquiera pueden decir esto. ¿Usted está consciente que a usted Dios le habla por medio de su palabra? Usted siente en su corazón, Dios me habló por medio de su palabra, palabra escrita. De tal manera que usted esté imitando los pasos que Jesús dio. Y cuando Jesús fue tentado, lo primero que dijo, escrito está. Ahí está una revelación escrita. Dios le habla a su vida por medio de su palabra para que usted utilice la palabra y usted pueda utilizarla como la espada de la fe. Estas personas no tienen convicciones propias y muchas veces se dejan llevar por lo que alguien dice, pero no hay raíz, no hay profundidad. Les comento esta anécdota, lo que nos menciona un pastor. Un amigo cercano me condujo al Señor en mi juventud. Y este mismo amigo cercano que me condujo un día al Señor se desvió del cristianismo y se convirtió en miembro de una secta. Pero yo no le seguía a esa secta porque yo tenía mis propias convicciones con raíces profundas. Sé por qué estoy sirviendo al Señor. Y así que ni mi padre, dice este pastor, ni mi madre, o mis hermanos, o mis amigos más cercanos puedan hacer que yo cambie de opinión. Usted podría sostener la razón por la cual está sirviendo al Señor. O está simplemente identificándose como cristiano porque alguien lo obligó, por complacer a alguien, porque no hay mejor opción. ¿Cuál es la verdadera convicción por la cual usted puede decir el día de hoy, soy siervo de Jesucristo, soy discípulo de Jesucristo? Usted puede sustentarse por convicción, con profundidad, por qué sirve al Señor. Cuando la gente no sabe por convicción por qué sirve al Señor, yo te puedo asegurar que esa gente no sirve al Señor. Y el que no sirve para vivir, amados hermanos, es porque realmente no ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, usted ya está sirviendo en su casa, usted ya está sirviendo en su trabajo, usted ya está sirviendo en su comunidad, usted ya está sirviendo al Señor en el ministerio de reconciliación al cual todos y cada uno de nosotros pertenecemos. Por eso es importante que tengamos raíces profundas. A muchos cristianos que no tienen raíces profundas en una doctrina bíblicamente sana, pueden fácilmente convencerlos de seguir fábulas. Muchos años atrás conocí a alguien que sirvió por tantos años en la iglesia. Pero yo creo que más su servicio, más que espiritual, estuvo enfocado a lo secular. ¿Y sabe qué fue lo interesante? Que por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. De que llegó un movimiento a este país, hace muchos años estoy hablando, que ofrecía que usted pare de sufrir. Y cuando nos enteramos de esa persona que dejó de asistir a la iglesia, ya estaba bien metida, parando de sufrir. Lo paradójico de esto es que jamás dejó de sufrir. Más bien por el contrario, creo que sufrió más. Y sufre más por el engaño. Sufre más porque realmente, alejado de Dios, nada podéis hacer. En el Señor no significa que no habrá sufrimiento, pero el Señor te dice, ahí estoy contigo. El gozo de la salvación
nada ni nadie te lo podrá quitar si estás en Cristo Jesús. Por eso es importante que nuestro nivel de intimidad y de relación con el Señor sea profundo. Algunos creyentes nacidos de nuevo se apartan porque no saben la diferencia entre el evangelio verdadero y las creencias de sectas, como incluso aquellos que andan de casa en casa golpeando la puerta. En Brasil, en estos días, comenzó a través de las redes sociales a circular un video, porque llegaron miembros de esta secta y se veía que todos estaban en el portal, había un cerramiento, está la cámara de seguridad filmando, y se percatan, creo que había ahí adolescentes, habían adultos, hasta mascotas estaban en una tertulia vespertina. Y de repente se percatan que vienen estos de aquella secta que andan de casa en casa golpeando la puerta. Y se percatan de aquello y toditos corren, hasta el perro se metió en la casa. La verdad que no sé si eran evangélicos de alguna denominación, no lo sé. O simplemente le huían, pero en medio de esa acción, al final del día, creo que hay convicción. Cuando tú tienes convicción, amado hermano, tú huyes y no te dejas engañar. Dios nos manda a huir, amados hermanos, de aquel ataque del enemigo. Por lo tanto, un hombre y una mujer de Dios con raíces profundas logrará, amados hermanos, mantenerse en la convicción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Asimismo entró una secta con mucha influencia en la última década y son los unitarios. Asimismo, también ha habido confusión de muchos cristianos que han tenido la oportunidad de viajar a Israel. Gloria a Dios por aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Y se han vuelto a bautizar allá, porque el verdadero bautismo es el del Jordán. Sí se da cuenta cómo la gente es manipulable. Cuando la gente es manipulable es porque no hay raíz profunda, porque no hay convicción, porque no hay relación realmente, porque no hay estudio de la palabra, porque no hay, en definitiva, un verdadero conocimiento de lo que Dios, a través de su palabra, a través de lo que Jesús ha provocado en nosotros y de lo que el Espíritu Santo día a día hace en tu vida, esté dando la evidencia de una relación profunda. Por eso, amado hermano, yo creo firmemente en la bendición que Dios ha traído para ti y para mí a través de este estudio bíblico. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.